Muy buenas noches, qué gusto volver a saludarles. Por ahí tuvimos unos pequeños inconvenientes para empezar nuestro programa, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Un gusto estar con ustedes nuevamente en este su programa con voces de júbilo que tenemos todos los días jueves, o por lo menos casi todos los jueves. La semana pasada no tuvimos por resguardo, por aquello de que hubieran inconvenientes para poder desplazarnos hasta acá del set. Entonces estuvimos ausentes la semana pasada, pero hoy ya estamos aquí con la dicha que pues Dios nos ha dado la oportunidad de seguir adelante en medio de todas las dificultades que poco a poco van surgiendo en la vida de cada quien. Pero nosotros pues ya nos encontramos por acá. Les saluda Luis Pirir, un servidor de ustedes que a través de este programa busca que compartamos entre todos nuestros conocimientos para ir haciendo de la mejor manera posible el servicio que nosotros damos en el altar a través de la música. Yo pues obviamente tengo muchos años de estar en esto y a pesar de todos los años que tengo, no lo sé todo, sé muchas cosas, he tenido la experiencia de muchas cosas, he cometido muchos errores y también he tenido muchos aciertos y en base a eso es que vamos construyendo el conocimiento de todos. Vamos prácticamente compartiendo estas vivencias para que entonces así nosotros tengamos a bien el poder estar en el servicio, pero con la mejor disposición. Vamos a iniciar en esta noche con este programa. Hoy va a ser un programa un poco corto para que nosotros pues obviamente no nos desvelemos mucho y aparte de eso tomar en consideración que mañana pues tenemos un día de descanso. Bien, vamos a iniciar haciendo nuestra oración musical pidiéndole a Dios por nuestro país para que se haga su voluntad, para que todo lo que nosotros hagamos aquí en el país tenga coherencia con el amar no solamente a Dios, los tres grandes amores que nosotros tenemos, el amor de madre, el amor de patria y el amor de Dios. Es decir, el amor que tenemos de nuestros padres, el amor que debemos rendir a nuestra patria porque tenemos un suelo y el amor hacia Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él, haga con nosotros lo que Él quiera, que sea su voluntad la que se manifieste en nosotros y en todas sus criaturas a través de esta bella oración musical. Padre, 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 me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, no deseo nada más. Yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
Y con esa confianza que nosotros tenemos con nuestro Dios, pues obviamente depositar todas nuestras acciones, depositar nuestro país, o sea, poner siempre, siempre de manifiesto que Dios está con nosotros y que obviamente lo que nosotros tenemos que buscar es su voluntad, que se cumpla su voluntad. Bien, hoy no les puse por ahí en las redes sociales de qué va a tratar nuestro tema. Va a ser un tema bastante sencillo, bastante corto. Como siempre vamos a tener oportunidad por ahí de compartir si hay dudas en algún momento. Pero se va a tratar específicamente de los pequeños errorcitos que debemos de tener cuidado y precisamente tenemos que anticiparnos a que estos errores se vayan a dar. Es decir, que tener en cuenta que hay ciertos errores que involuntariamente a veces se dan, pero nosotros si vamos 2 pasos adelante, obviamente vamos a tener el tiempo como para que esos errores no se presenten a la hora que nosotros estamos brindando nuestro servicio. ¿Cuáles son esos errores que podrían surgir? Nosotros, y creo que hoy en día uno de los grandes, podríamos decir como que de las grandes herramientas con las que contamos en la música es la amplificación sonora. Obviamente para muchos de nosotros ya se ha convertido, antes era un lujo, hoy en día ya es una necesidad, tomando en consideración la afluencia, tomando en consideración la polución sonora que hay o sea, fuera del templo, y que muchas veces, como el templo obviamente tiene que estar con las puertas abiertas, pues resulta de que invade mucho y entonces a la hora de estar cantando, pues ya no se escucha. Yo sí tengo que traer a la memoria cuando yo era organista, cuando empezaba a acabar en mis primeros años de músico, tengo bien presente que nosotros no utilizábamos micrófono y el órgano era el volumen que daba el órgano tal cual. Y teníamos que llenar iglesias enormes. Por ejemplo, todavía recuerdo como alumno, imagínense ustedes hasta qué punto yo soy exalumno del Colegio de Infantes y recuerdo que cuando estaba en primero y segundo básico, yo amenizaba las misas de los viernes, de primer viernes de mes, ahí en la catedral. Pero en un par de ocasiones me tocó subir a cantar hasta arriba donde estaba el órgano grande y desde ahí, sin micrófono, uno tenía que cantar a pulmón. Obviamente uno sabe que abajo no se iba a escuchar, pues, pero uno hacía su mejor intento. Templos tan grandes como el Santuario de Guadalupe, que es un templo bastante grande, la misma situación. También yo trabajé muchos años como organista ahí. Algunos otros templos que pues hoy en día ya se ve que incluso ya pues tienen una mejor amplificación. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que históricamente pues antes uno se las espantaba de forma acústica. De forma acústica utilizando la acústica del templo, que debo decir que los templos ya de más tiempo están diseñados para tener una acústica que favorezca el sonido, la proyección del sonido. Por eso encontramos tantos arcos y demás, porque recuérdense que el sonido, mientras menos superficies planas y más superficies curvas tenga, es más probable que el sonido, pues obviamente se mueva de forma circular, lo que hace que no se detenga y que digamos que no se suspenda por completo. Entonces, bueno, hoy en día nosotros utilizamos como herramienta la amplificación. Esa es una herramienta enorme y digamos, ya no es un lujo, es una necesidad y hace que precisamente el sonido llegue a todos. Eso es importante, que el sonido llegue a todos. Antes, pues obviamente la gente participaba muchísimo más, eso sí debo decirle, que antes también los cantos eran como que de dominio más general, entonces la gente cantaba lo mismo que yo cantaba o que escuchaba los mismos cantos que yo escuchaba, por ejemplo, en la Merced, los iba a escuchar más adelante en Santo Domingo, después los escuchaba posiblemente en Santa Teresa, en Santa Rosa de Lima, o sea, en todas las iglesias, incluso salía del centro histórico y esos cantos pues obviamente los cantaban igual, los famosos alabados. Entonces eso hacía que donde quiera la gente participara. Hoy en día, como el repertorio va tan en movimiento, que eso es muy bueno, por supuesto que lo es, pero mucha gente pues ya no tiene la facilidad de aprender tan fácil tanto canto nuevo que va surgiendo y cantos tan hermosos que a veces tienen tanto detalle tan hermoso que de verdad, o sea, a veces así como que, ¡hala, qué bonito! Intenté cantar solo, se me quedó la primera frase, pero después ya no. Entonces decidí no cantar porque estaba muy bonito y me parecía que lo iba a arruinar, piensa muchas veces la gente.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hablar de estos errores a corregir? Porque ese es el punto central de lo que tenemos que trabajar. Primero, dedicamos, y es una pregunta que debemos formularnos nosotros, todos, dedicamos el tiempo para hacer el seteo correspondiente de cada uno de los elementos que se va a amplificar. No me responda, pero cada uno de ustedes piense si de verdad lo hace. ¿Qué es eso de setear? ¿Qué es eso de lo que nosotros comúnmente le decimos probar sonido? Pues resulta que el probar sonido no es un lujo, debe de ser, o sea, debe ser algo imperativo que se haga. Ahora, tenemos un inconveniente. Resulta ser que no siempre se puede hacer porque resulta que en el templo a veces nosotros estamos, y eso yo lo he visto, por ejemplo, allá en, digamos, en el santuario expiatorio del corazón de Jesús, en Santa Cecilia, un par de ocasiones cuando he asistido a las actividades del colegio, pues resulta que me he dado cuenta que a veces es muy corto el tiempo que queda para hacer el seteo correspondiente entre una misa y otra misa. Por ejemplo, tenemos la misa de las 7 de la mañana. La misa terminó como a las 8 de la mañana. 8:15, pongámosle, porque a veces, digamos, se extiende un poquitito la misa. Pero resulta de que de las 8:15 todavía el grupo de música que estaba en la misa de las 7 tiene que desconectar todos sus implementos, dejar el espacio libre y entonces ya empezamos los de la misa de las 9 de la mañana. De ahí viene lo de la misa de las 9 de la mañana, terminan más o menos 10:30, de ahí ya viene la misa de las 11. Entonces está algo apretado. Bueno, entonces esa es una de las cosas con las que tenemos que lidiar muchas veces y a veces, solo un paréntesis, es que por favor esto sí es importante y porque yo lo he vivido y porque yo sé también y porque yo lo he vivido yo trato de corregir ese error. A veces cuando nosotros llegamos en estas circunstancias que, digamos, el grupo de música de la misa anterior está, digamos, desconectando, desarmando todo y nosotros nos ponemos así con una actitud de apúrese, incluso hasta ver el reloj así como que "Ay, ya voy tarde, ya voy tarde". Tratemos de evitar eso. Yo se los digo personalmente, he experimentado eso y precisamente tomando en consideración ese detalle en donde realmente el grupo que está desarmando se siente presionado, así como que, ay Dios, sí, apúrate y quita ahí. Y a veces uno, por estar desconectando rápido, hasta quiebra sus cables o arruina sus cables. Entonces, realmente, y es incómodo porque no es culpa del, digamos, el grupo de música que se ha extendido la celebración. De hecho, no es culpa de nadie porque, o sea, si estamos tomando en consideración que es in persona Christi que se celebra precisamente la Eucaristía, es Jesús mismo, solo que le digamos Jesús es el culpable que la misa se haya tardado, ¿verdad? Y obviamente eso no lo vamos a decir, no es correcto. Entonces, pues obviamente, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, es ver también la posibilidad y precisamente ese es uno de los errores que debemos de ir corrigiendo previamente. Si sabemos que esa circunstancia nos va a ocurrir en uno u otro momento, entonces tenemos que ser muy eficientes en lo que vamos a hacer corrigiendo este error de que es que voy a instalar muy rápido y por instalar rápido y me empiezan a chillar los micrófonos, el famoso chillar los micrófonos que es el feedback, ¿no? Y resulta de que el volumen de la batería estaba muy fuerte, solo se oía la somatadera de los tambores, pero bueno, total es de que no nos dio tiempo de hacer un seteo adecuadamente. Entonces, ahí sí, nosotros primero, si sabemos de que esta circunstancia es periódica, es decir, se va dando una y otra vez, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues obviamente debemos de ponernos de acuerdo con el grupo, con el otro grupo, y ahí sí, por favor, con toda la disposición, como que si fuéramos hermanos de la misma casa, así como que, fíjate que yo voy a utilizar este espacio, pero si vos lo vas a utilizar y lo necesitas más porque ya te acostumbraste, entonces mejor yo voy a utilizar el otro espacio. Hoy en día son pocos los lugares en donde sí obligatoriamente un grupo de música tiene que estar en un lugar en específico, por ejemplo el coro alto. Y en esos lugares usualmente pues ya hay algún tipo de amplificación genérica, por decir así, que utiliza un grupo y el otro mismo grupo y así sucesivamente. Entonces, ponerse de acuerdo con el otro grupo
Y a la hora de ponerse de acuerdo con el otro grupo, decir, bueno, ustedes van a terminar como si la misa termina tarde, entonces nosotros no vamos a estar en la nave izquierda, sino que vamos a estar en la nave derecha. Así, de hecho, cuando esté en el canto final, nosotros ya vamos a estar entrando nuestras cosas, conectando todo, y cuando ustedes, justo cuando ustedes estén terminando de desarmar todo su equipo, nosotros vamos a estar haciendo la prueba de sonido. Es una decisión, digámoslo, un tanto salomónica, pues en este caso, dividir, ¿verdad? Y sabiendo que en el templo, pues uno donde quiera que esté, pues uno, si sabe hacer las cosas, pues obviamente va a tener la facilidad de llegar a todos, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, ese es un punto... ese es un punto sumamente importante, ¿verdad? El saber corregir esta situación. Pero este es uno de los factores externos a la participación que nosotros tenemos. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? O sea, no entrar en conflicto. Y se da muchas veces que, digamos, yo no me llevo con los del coro de tal hora, entonces mejor ni les hablo. Bueno, pues entonces con mayor razón. Ahí sí como, y miren, y esto a veces sí hay que tomar las cosas así. En este caso, pues lo ideal es que no tengamos este tipo de conflictos. Pero si los llegáramos a tener es como estar en la casa, ¿no? O sea, tener en cuenta que como estar en la casa con nuestros hermanos. Yo posiblemente, digamos, en algún momento en mi familia me llevé muy bien con uno u otro hermano y con otro hermano no me llevé bien. Pero, o sea, el hecho de que no nos lleváramos bien no significa que, como él está en la casa, yo mejor me voy, ¿verdad? O sea, no puede darse eso. Entonces, estamos los dos en la casa, pero, o sea, cada quien haciendo su trabajo correspondiente. Y entonces ahí, en ese sentido, pues ya se va haciendo el servicio de la mejor manera. Entonces, así es precisamente como nosotros vamos a ir corrigiendo este error de que muchas veces no podemos hacer el seteo antes de la misa de la forma correcta porque ya nos queda el tiempo muy justo. Bueno, pero aquí hay un error que sí posiblemente debemos de corregir mucho, mucho antes. ¿Cuántos de ustedes, por favor no me contesten, pero o sea, cuántos de ustedes se toman el tiempo un día X, un día, qué sé, un día que digamos que no tengan, por ejemplo, podría ser el día del ensayo? ¿Cuántos de ustedes se toman el tiempo para ir a hacer el seteo ese día? Es decir, el día de ensayo. No van a cantar en la misa, pero van a instalar todo como que si fueran a estar en la misa. Pedir la autorización correspondiente, porque usualmente, digamos, en muchas parroquias, en muchos templos, el grupo de música ensaya en alguno de los salones parroquiales o bien puede hacer que ensayen en alguna casa de los integrantes. Eso también, o sea, es posible. Pero ¿qué tal si se hace el seteo correspondiente, digamos, en el templo, pero pedimos la autorización y entonces instalamos todo? Micrófonos, todos los instrumentos. O sea, instalamos como que si vamos a estar en la misa. Nos tomamos el tiempo y ese día que nosotros hagamos el seteo, ese día tomemos en consideración que vamos a tomarnos el tiempo para escuchar de la mejor manera, escuchar lo más claro posible cada uno de nosotros nuestro propio instrumento. Por ejemplo, el de la batería va a escucharse, el del teclado pues va a escuchar qué sonido suena mejor, si posiblemente un piano normal o posiblemente un piano eléctrico, ¿verdad? O sea, cuáles son las variantes que podemos llegar a tener, ¿verdad? O sea, qué sonido suena mejor ya a la hora de escuchar bien la amplificación. Y digamos así con los instrumentos que son propiamente más, como que más cuidadosos en la cuestión de la afinación, revisar eso, ¿verdad? O sea, suena mejor la guitarra con cierto tipo de distorsión o darle un poquitito más como de cuerpo al sonido, o sea, esos detalles son sumamente valiosísimos de tener en cuenta en ese ensayo. ¿Vamos a ensayar cantos ese día como para ir corrigiendo cosas? No. Vamos a aprovechar ese tiempo, ese ensayo, por decir así, de seteo, para probar que todo se oiga de la mejor manera.
De preferencia, bueno, yo creo que hoy en día muchos de nosotros con tantas herramientas tecnológicas a la mano, pues incluso hasta tenemos nuestras consolas digitales, nuestras bocinas amplificadas, ¿verdad? Y también tenemos, incluso utilizamos hasta monitoreo para nosotros, ¿verdad? Incluso algunos hasta un poquitito más tecnológicos, el monitoreo in-ear, ¿verdad? O sea, el de audífonos que ya lo utiliza específicamente cada uno. Pues bueno, o sea, eso es bueno, por supuesto, que seamos bien tecnológicos y que de verdad utilicemos todas estas cosas para el servicio de Dios. Fabuloso. Felicitaciones. Quienes lo pueden hacer, quienes no lo pueden hacer, tampoco es una cuestión de vida o muerte, así como que está mal hecho. No. Cada uno de nosotros va buscando cómo defenderse con las herramientas que tiene. Pues bien, entonces dedicar el seteo. ¿Qué pasa cuando hacemos ya el seteo de micrófonos y encontramos cómo suena cómo suenan los cantos, cuál es la mejor amplificación, dónde suena re bien y equilibrado todo? Y de preferencia, por cierto, un paréntesis, de preferencia ese día invitemos a alguien que tenga, digamos, alguien que tenga, en este caso, que sea un oyente exigente, o exigente y culto. ¿Qué es eso? Tal vez digamos que llega a la iglesia, que tal vez no toca un instrumento, pero sí, digamos, escucha mucha música, música académica, música, digamos, popular, digamos, que sea muy armónica y demás, que los escuche y que diga cómo se oye mejor. Incluso tener varias alternativas para ver cómo se escucha mejor. Bueno, una vez que tenemos ya hecho una vez que ya tenemos, digamos, hecho el seteo correspondiente de la amplificación, entonces ya le tomamos, si es una consola análoga, le vamos a tomar una foto a todo, digamos, a la consola, cómo conectamos, dejamos incluso hasta bien etiquetados, incluso en la consola, que digamos qué instrumento es tal, o sea, qué entrada está en tal, o sea, todo, así tal cual. Verificamos también en nuestras bocinas, digamos, en nuestras bocinas activas, revisamos cuál fue la potencia que le pusimos para que sonara bien y así sucesivamente, pues todo, que nos quede evidencia. Cuando lleguemos y que tenemos que instalar rápido, a veces en 15 minutos tenemos que tener ya listo todo. Entonces llegamos, conectamos, ya sabemos cómo está, o sea, es como decir, como que hubiéramos enumerado las piezas del rompecabezas. Llegamos, conectamos todo, ya sabemos cómo, y serían poquitísimos los cambios que se puedan dar, como por ejemplo, que resulta que, recuérdense que cuando hay mucha gente, digamos, las personas absorben el sonido. O sea, eso implica que el sonido se hace muchísimo menos. Cuando estábamos solos en el templo, casi no se, digamos, o sea, se oía nítido, hasta se oía retumbón en el ensayo, ¿verdad? En el ensayo de seteo. Pero ahora que ya está el montón de gente, se oye poquito. Ah, bueno, pues entonces como ya está amplificado, solo es de ir subiéndole poco a poco al volumen general. Y entonces si hubiera, por ejemplo, que sabemos que incluso hasta las consolas análogas hoy en día tienen la ventaja de tener por ahí un identificador de picos, entonces que, por ejemplo, que algún micrófono ya esté como que muy saturado y que empiece a sonar, entonces se enciende una lucecita, pues entonces ya vamos acomodando cada una de las voces, pero ya tenemos un 60 o 70% de nuestra amplificación. Ese es uno de los errores que se pueden corregir de esta manera, pero hay que dedicarle tiempo. Hay que tomarnos un ensayo y preferiblemente ese ensayo va a ser un ensayo largo. Entonces, en ese sentido, hay que dedicarle tiempo al seteo, hay que ver que se escuche bien, pedirle a personas que obviamente son ajenas a nuestro grupo, que escuchen cómo se escucha mejor y entonces así, pues ya corregimos por lo menos esa situación en donde está todo desfasado porque no nos dio tiempo de hacer el seteo previo a la misa o previo a la participación donde íbamos a tener porque había otra actividad previa. Bueno, ahí corregimos eso. Una cosa que todavía inclusive se puede potenciar con esta actividad es que incluso hasta podemos hacer el seteo por canción. ¿Cómo así el seteo por canción? Sí, habrá algunas canciones en donde requieren un poquitito más de volumen en tal instrumento, posiblemente en el del saxofón. En algunos lugares, pues obviamente en algunos grupos toca un saxofón. En algunas canciones va a requerir que se le baje mucho el volumen porque sea, es muy invasivo.
y que suene más la voz, en otras posiblemente solo el teclado tiene que sonar mucho más y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, la meta, lo ideal es hacer el seteo por canción. Pero si no, pues tener un seteo genérico para todas las canciones, porque obviamente es ahí donde nos funciona, ¿verdad? Que tengamos una buena música. Otro de los aspectos, y este es uno de los aspectos que digamos sí requieren la mayor cantidad de cuidado que podamos, es que nosotros debemos, los que tenemos instrumentos afinables, debemos de tener muchísimo, pero muchísimo cuidado porque los instrumentos no se nos desafinen. ¿Qué puede desafinar nuestro instrumento? El ponerlo en un lugar donde no se deba. Ponerlo, digamos, en un lugar donde la parte que afina el tuner, digamos, por ejemplo, en una guitarra, lo menciono, en una guitarra estamos hablando de que las clavijas, si es una guitarra eléctrica, las clavijas son sumamente sensibles en una guitarra eléctrica. Solo voy a recostar yo la guitarra en la pared y coloqué las clavijas justamente sobre la pared, seguro se desafinó. Tal vez nosotros nos dedicamos, afinamos bien la guitarra y qué bonito nos sonaba y todo, ¿verdad? Pero de ahí resulta que cuando empiezo el primer canto y empezamos a hacer caras así porque trun, 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 y suena así como que bien desafinado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero sí la afiné. ¿La afinaste la guitarra? Sí, la afiné. 3 veces la afiné. Y resulta de que la coloco ahí y se movieron las clavijas y eso provocó la desafinación. Ese es un error que debemos de tener en cuenta. ¿Cómo corregir eso? En principio, pues si no tengo un pedestal para guitarra, lo que voy a hacer es que lo voy a tener siempre en mi guitarra. Si puedo utilizar pues uno de los cinchos, si es guitarra eléctrica, por ejemplo, una guitarra electroacústica que también tiene ese pequeñísimo detalle que las clavijas son muy sensibles, entonces si la guitarra, si es electroacústica o es eléctrica, pues entonces le pongo el cincho y no me la quito. Ahí si me voy a sentar porque viene la liturgia de la palabra, pues entonces me siento con mi guitarra, pero no le toco para nada la cabeza de la guitarra donde están las clavijas. O sea, ahí es intocable y más si me está sonando nítido, sonó limpio, rico y agradable, pues entonces allí que quede, por favor. O sea, ese es un detalle y particularmente los instrumentos que se afinan, los instrumentos afinables, pues es un detalle a tener mucha consideración si tenemos un bajo eléctrico o si tenemos un bajo acústico, por ejemplo, un contrabajo que, digamos, nuestro grupo es tipo estudiantina, pues entonces también tener ese cuidado, aunque, digamos, ahí las clavijas son más duras y es más difícil, salvo que, por ejemplo, se nos caiga o alguien se pase parando cerca y movió la clavija. Que lo que yo más creo es que no va a mover solo la clavija, sino que se va a echar el instrumento. Entonces, pues bueno, salvo esos minúsculos detalles, pues entonces el instrumento debería mantenerse afinado. Si son instrumentos de viento, por ejemplo, una flauta. Uy, yo he notado que muchas veces, digamos, los flautistas, bueno, algunos flautistas que van en proceso de aprendizaje, escuchan bien, ese es un mal de muchos músicos cuando estamos, y lo digo porque yo también en algún momento he caído en ese error, cuando estamos acomodándonos a muchos instrumentos, tendemos a escuchar afinado, pero en realidad estamos un poquito desafinados hacia abajo, lo que he dicho con la cuestión de la voz. Uno cree estar cantando afinado, pero está un poquitito desafinado hacia abajo. Eso ocurre también con los instrumentos, por ejemplo, con la flauta traversa. Algunos que utilizan la flauta traversa, tener muy en cuenta eso, ¿verdad? Digamos, tener bien colocada la boquilla, ¿verdad? O sea, la primera pieza de la flauta, ¿verdad? Para que no esté, incluso revisar la afinación, ¿verdad? Revisar muchísimo. Si es un violinista, si es, digamos, un violín el que se va a utilizar, por revisar muy bien la afinación, que esté afinado correctamente. Si en el caso de algunos instrumentos que no son afinables porque ya están afinados de por vida, como por ejemplo un teclado, bueno, o sea, tienen algunas funciones ahí que son para incluso hasta tener una afinación un poco más milimétrica. Si por ejemplo estamos hablando de no un 440, sino un 442, 445, ¿verdad? O menos de eso, ¿verdad? Para que entonces, si es así, pues el teclado, pues obviamente
Solo es tener mucho el cuidado correspondiente de no saturar con el volumen. Un mal que veo yo cuando estamos aprendiendo a tocar en grupo es que cada uno quiere escuchar en su respectivo grupo, quiere escuchar su instrumento más que los demás, porque solo así es como dice, sí estoy tocando. Ahí uno tiene que ir acomodando poco a poco el oído, y ese es uno de los errores a corregir, acomodando el oído para que tratando como de escuchar otras canciones y escuchar mi instrumento. ¿Qué es lo que hace mi instrumento en esa canción? Por ejemplo, en una grabación profesional o del grupo de donde estoy sacando la canción. ¿Qué es lo que hace? Pues obviamente mi instrumento está sonando más o menos a un 25%. Bueno, entonces tengo que escuchar el conglomerado de instrumentos y entonces en base a eso ya rebajar el volumen para que no me vaya a saturar, porque a veces eso puede ser algo fatal, puede pasar en cualquiera de los instrumentos. Obviamente en el que menos puede ocurrir es en el bajo, porque tomemos en consideración que el bajo sí es muy invasivo, entonces es como que pinceleado, como que va a funcionar. Entonces ahí es donde, digamos, y en la batería es usualmente, batería, teclado y guitarra es donde usualmente tendemos a saturar demasiado y eso en algún momento puede perjudicar. El sábado pasado tuvimos la oportunidad, una anécdota, pero afortunadamente es de las bonitas que me gusta contar. El sábado pasado tuvimos a bien participar con mis compañeros de trabajo, amigos míos, músicos, maestros de música de El Don Bosco, en las ordenaciones diaconales de 7 salesianos allá en el Santuario María Auxiliadora. Y un detalle muy bonito es que a pesar de ser diferentes instrumentos, porque teníamos un clarinete, una trompeta, una batería, era una batería electrónica, guitarra acústica, el teclado y 2 personas cantando, pero se oía muy armonioso, se oía muy bonito, y eso precisamente surgía porque nosotros nos hemos acostumbrado a ver qué cantidad, es como una receta, ¿no? ¿Qué porcentaje de lo que yo hago tengo que agregarle al plato general? Entonces no es así como que se tiene que oír más esto, se tiene que oír menos esto. O sea, tiene que oírse todo en su justa medida, y no estoy diciendo que todos tienen que oírse igual. No, no es así. Tiene que oírse en su justa medida. En algún momento tiene que sonar más un instrumento y en algún otro momento tiene que sonar menos otro instrumento. Y hay instrumentos que tienen que sonar con un volumen bajo, pero constante durante todas las obras musicales. Esos son los errores que nosotros mismos, pues obviamente, vamos a ir teniendo muchísimo cuidado, ¿verdad? De que no se sature. Me decía el padre Víctor Bermúdez, un gran músico, me decía que uno de los detalles bonitos es que siempre se escucha las voces. Y que hemos dicho en otros programas anteriores, lo fundamental en este servicio es que se escuche la voz, más que lo demás. Y no es que lo demás no se oiga nada. Ahora que sea, pues diríamos en el barroco, sería un ripiano nada más, hacerlo un rellenito ahí, nada más. No, al contrario. Que cada cosa se luzca, pero que predomine la voz, porque es la voz la que va dando la guía y la pauta de participación para todos, ¿verdad? Es el diamante, la puntita de diamante que va rompiendo la roca, ¿verdad? Es la punta de lanza. Entonces, así es como vamos corrigiendo también esos errores de no saturar demasiado. A veces yo escucho demasiado o a veces no escucho demasiado mi instrumento, pero sí está sonando demasiado mi instrumento. Cositas que sí debemos de ir corrigiendo, pues obviamente nosotros en el buen ejercicio de lo que estamos haciendo. Voy a dedicarme ahorita pues a leer los saludos y a ver si hay alguna pregunta, alguna participación en lo que tenemos, porque obviamente, aunque este tema pues es algo bastante largo, de hecho la otra semana posiblemente vamos a continuar hablando de esto, porque hoy estamos enfocándonos en lo que es puramente amplificado, pero no hemos visto lo que es acústico, que son otros 20 pesitos más, ¿verdad? Pero entonces eso lo podemos ver la próxima semana. Por hoy pues vamos a dedicar ahorita pues para ver que los saludos que nos han dado. Primero
Enrique Hulsen, que obviamente está nuevamente en nuestro programa. Gracias por su asistencia. También Maricela Hernández, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Karencita Cabrera dice, excelente programa, maestro. Les saluda Ángel Berganza. Refiriéndonos a los seteos. Usted con su banda, cuando va a haber una melodía de estreno, hace un seteo para verificar que la melodía se escuche bien y se pueda interpretar en el estreno oficial. No. Esto es en lo puramente acústico. Me voy a anticipar un poquitito a lo acústico. No es propiamente de la música propia de la liturgia, sino más bien de la paraliturgia, que en este caso pues de las procesiones, pero tiene algo que ver. En este caso, cuando es algo muy acústico, uno debe, digamos, cuando existe un director, que obviamente en todos los grupos debe haber, pues o sea, no es así como que al libre albedrío de cada quien, no, o sea, si todos, así como por ejemplo el sábado que todos éramos músicos, pero había una cabeza que es el que sabe más de todo el tema y sabe por dónde llevarnos para que todo salga bien. Entonces, en todos los grupos, cuando son grupos y mientras más grandes son los grupos y son grupos acústicos como en este tipo, se debe de tener mucho cuidado con el seteo. Pero no es en este caso, digamos, así como me menciona acá, que es, digamos, que una obra nueva hay un seteo específico. No. En este caso, cuando son mis arreglos, cuando yo hago, digamos, los arreglos orquestales para mis grupos musicales, yo pienso no solamente en el instrumento, y ese es un punto bien importante para los arreglistas. Yo no solamente pienso en el instrumento, pienso en el instrumentista, porque yo conozco a los instrumentistas. Es decir, yo sé que tal instrumento, a aquel le gusta retumbar, que se oiga su instrumento, así como que fuerte, fuerte. Bueno, pues entonces, como ya sé que le gusta fuerte, fuerte, entonces yo le voy a poner posiblemente algunas líneas que sean como que se dosifiquen para que el fuerte, fuerte no significa que me apachurre a todos los demás. Aquellos que tienden a tocar pues más planito, como que más fino, entonces les voy a poner partes que en algún momento incluso hasta voy a quitar la parte de la orquestación para que ellos saquen un área de solo que va a sonar muy dulce, va a sonar muy exquisita, digamos, en suavidad, precisamente por la calidad del sonido que tiene X o Y persona. Y así sucesivamente. Cuando es con la banda, cuando es con la orquesta, yo ya sé, digamos, qué instrumento suena así dulcísimo y me gusta muchísimo. Entonces le voy a poner algunas líneas de contrapunto bien, bien dulces para que, digamos, se vaya luciendo, no sé, digamos, que no se mezcle con todos los sonidos en todo el tiempo y que se escuche así como que, ¡hala, qué bonito eso tan agradable! O sea, no es que exista un seteo como tal. Cuando son mis arreglos, yo tengo la posibilidad de hacer, en este caso, que funcione todo haciendo que se luzca cada quien. Es como que, digamos, en el deporte yo soy el armador, ¿verdad? En este caso, el técnico. Pero, digamos, a la hora de tener un grupo acústico, sí debemos de tener muchísimo en cuenta de que el seteo va a ser diferente y más aún si no utilizamos amplificación específica para cada instrumento. Si vamos a utilizar una amplificación, por ejemplo, un micrófono de condensador, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar, en este caso, tener todos un oído muy, muy ajustado a lo que es acústico, porque no nos puede sonar diferente, ¿verdad? Entonces, el seteo sí, obviamente, amerita muchísimo cuidado, ¿verdad? Entonces, y más aún cuando es acústico. En lo acústico requiere otro tipo de cuidados y para evitar precisamente errores que en algún momento puedan perjudicarnos. Saludos para Víctor Mirón, que por ahí nos está también enviando saludos. Eduardo Gómez dice, saludos maestro Luis desde la Perla de Oriente, Chiquimula. Lo esperamos con ansias para enero para Jesús del Calvario. En el nombre de Dios, si nos presta la vida, pues vamos a estar, pues primero Dios por ahí. Y vamos a ver, no, por acá no tenemos otros comentarios. Vamos a ver, no tenemos ningunos otros comentarios. Solo para ir concluyendo de esto de los errores que debemos de ir teniendo muy en cuenta, pues tenemos estos aspectos que les mencionaba yo, como lo son, digamos, el aspecto de toda la tecnología que bien nos favorece, pero hay que tener cuidado también.
Si nosotros utilizamos consolas digitales que hoy en día pues ya están al alcance de la mano y hay consolas económicas y que nos favorecen muchísimo, pues también nos encontramos con que inclusive hasta todo es tan virtual que de la única, o sea, así como se apagó la consola, la volvemos a encender, después no movimos ningún botón en ningún lado y la volvemos a encender y se quedó todo exactamente igual. Es una herramienta, por supuesto, requiere su respectiva inversión, porque, o sea, estoy hablando de que no son caras, pero tampoco nos van a costar lo mismo que las consolas análogas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Ese es un punto a tener en cuenta. Para los cantantes, un punto importante es cuidar muchísimo el ángulo en donde se coloque el micrófono y utilizar siempre el mismo ángulo. Si usted tiene la costumbre, por ejemplo, de cantar con el micrófono casi como que es el lado de cornucopia, ¿verdad? Que se lo está comiendo, pues entonces cuide muchísimo usted de no soplar sobre el micrófono, que se ¡pum! ¡Pum! ¿Y por qué se dice ese pum, pum, pum? Pues, ni modo, se escucha mucho, digamos, porque los golpes del viento van dando en el diafragma y eso hace que pum, pum, se oigan como pequeñas explosiones. Si usted tiene esa costumbre, pues entonces mejor consiga la esponja correspondiente para el micrófono. O bien póngaselo por un lado, no se lo ponga, digamos, alineado acá. Póngalo, qué sé yo, tal vez un poquitito para abajo. Si usted sabe que sus golpes de aire van para acá, pues entonces ponga el micrófono acá, no se lo ponga acá. O póngaselo acá, ¿verdad? Y canta así. Inclusive hasta pues le queda mejor si usted va a tener su hoja de canto, su libro de cantos aquí, ¿verdad? Para que entonces tenga bien el poder observarlo de mejor manera sin estar haciendo los famosos pop, ¿verdad? En los micrófonos. Bien. Hoy ha sido un programa pues bastante corto. Yo creo que lo más importante es que no dejemos nosotros de aprender y en esto de la amplificación hay tantas cosas, pero tantas cosas que constantemente uno debe de ir aprendiendo, como por ejemplo que ya a veces ya no es necesario solamente dos bocinas hasta allá al frente, a veces es necesario incluso hasta distribuirlas sabiendo de que cada 3 metros va disminuyendo considerablemente el sonido y así sucesivamente. Son cosas que todos podemos y debemos ir aprendiendo si queremos dar un mejor servicio. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Es un programa corto, pero también es un programa que sea sustancioso para ustedes que están en esto de la música y esperando en Dios pues que en lo sucesivo vamos a ver... en lo sucesivo, nosotros vamos a pedirle a Dios que se vayan mejorando las cosas en nuestro país. Muchos de nosotros pues estamos posiblemente a favor, otros estamos en contra de lo que se está dando en uno u otro lugar, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en algo. A ninguno de nosotros nos gusta la corrupción, pero la corrupción empieza nosotros mismos, estamos tratando de borrar la corrupción madura que ya está inmersa ahí con la gran flor, precisamente como que fueran plantas, pero mala hierba, ¿no? La corrupción visible ahí en las entidades X o Y en determinados lugares, pero nosotros también damos la pauta para esa corrupción cuando nosotros como que son plantitas las estamos cuidando en casa. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando nosotros buscamos como que hacernos los locos en algunas cosas que nos corresponden. Eso ya es parte de la corrupción. Cuando en la calle, por ejemplo, vamos nosotros y manejando y nos gusta hacer doble fila donde no se debe hacer doble fila, eso es parte de la corrupción. Cuando nosotros, por ejemplo, en el banco buscamos cómo colarnos para pasar rápido porque no nos gusta hacer mucha cola o en algún otro lugar, también eso es corrupción. O por ejemplo, cuando vamos al mercado, ya está en eso. Vamos al mercado y resulta que vamos a comprar una mano de naranjas, pero como el señor digamos, el vendedor no se está dando cuenta, echamos una mano de 6 naranjas, ¿verdad? Entonces, eso es corrupción. Todas esas cosas nosotros podemos desde ya empezar a borrar para que dentro de 5 o 10 años tengamos líderes que no sean corruptos desde ninguna perspectiva, haciendo que nuestros hijos, nuestros hermanos, quienes estamos en casa, no caigamos en esas situaciones. Ya podemos empezar a trabajar siendo todos anticorrupción, pero empezando en casa. Afuera se pueden hacer 1001 cosas y habrá gente que siempre buscará, incluso hasta de la manera ilegal o como sea, de hacer su propia voluntad dañando a otros.
Pero adentro de casa, nosotros somos los dueños de la voluntad de saber si se hacen las cosas de la mejor manera o si se hacen de la manera corrupta. Nosotros decidimos y ya podemos empezar a trabajar esto. Dios quede con ustedes, muchísimas gracias por su asistencia y ojalá que el próximo jueves podamos nuevamente compartir en este su programa con Voces de Júbilo. Que tengan muy buena noche.